Un montón de flores de cerezo cubre la totalidad de la pantalla mientras otra más cae lentamente sobre el conjunto. Se dispersan y dejan ver el colorido logotipo de la Fiesta de los Patios de Córdoba. Vídeo audiosignado. Personas transitan por el barrio de San Basilio. Unas palomas picotean el suelo empedrado. Tiestos con flores coloridas en un patio visto desde un balcón. Una gata echa a andar desde el suelo del patio. Un patio es un espacio al descubierto en la vivienda que sirve para iluminar y ventilar el resto de las dependencias. Además, su situación de acceso a ellas permite que se use como lugar de convivencia. Es el centro de la vida familiar. Pared blanca con múltiples tiestos anclados a su superficie. Flores de geranio rosa mostrados en primer plano. Panorámica desde abajo de los balcones de un patio cargado de tiestos floridos. Tiestos y flores mostrados desde ángulos variados. La imagen del patio cordobés es herencia de la casa islámica que se caracterizaba por la construcción de fachadas orientadas hacia su interior. El aspecto exterior carecía de relevancia, pues se constituía con un simple muro ciego. Tras la conquista cristiana de la ciudad, esta estructura arquitectónica se mantuvo y aún perdura en las actuales viviendas. Dos claveles rosados colgando en primer plano. Petunia, cineraria, begonia y hiedra en macetas. Geranios y claveles. Personas visitando un patio atestado de flores mientras alguien hace una fotografía a una fuente ornamental que hay en el centro. Geranios rosados entre jazmines. Además de presentar una fachada, un patio se distingue por engalanarse con multitud de flores plantadas en arriates y macetas, que se cuelgan en las paredes o se colocan sobre el típico pavimento de chino cordobés. Desde ángulos variados, sucesión de imágenes de distintos patios repletos de plantas con flores, tanto trepadoras agarradas a las paredes como en macetas colgantes. Un pozo blanco en mitad de un patio florido. Junto a ellas, los pozos o las fuentes embellecen el recinto, conformándose una hermosa imagen en la que se fusionan agua, luz y vegetación, un claro reflejo del pasado árabe de la ciudad. Recipientes de hojalata apoyados en el brocal. Otra sucesión de patios floridos. Pared con distintos ornamentos alrededor de un tiesto. Para culminar la ornamentación, sus habitantes incluyen también muebles antiguos, enseres de cocina de hierro, fustes, capiteles u otros restos arqueológicos. Un gran abanico abierto sobre la pared. Nueva sucesión de flores en patios. Cada patio presenta una arquitectura singular, fruto de una evolución histórica distinta, de modo que resulta una ardua tarea establecer una tipología. Sin embargo, en Córdoba, cuando hablamos de patios, solemos clasificarlos en dos grupos. Patio amplio con pozo en pared entre tiestos. Patios monumentales y señoriales son aquellos pertenecientes a antiguos palacios de la aristocracia local o a señalados edificios religiosos como el Patio de los Naranjos, el de la Sinagoga o el Santuario de la Fuensanta. Por su parte, entre los señoriales sobresale el Palacio de Viana, que integra 12 patios en su interior de diferente estilo arquitectónico. Un rosal con una sola rosa en mitad de un jardín. Diferentes emplazamientos en el interior del Palacio de Viana. Patios, muros y fuentes. Y los patios de concurso, que son todos los que han participado en el concurso municipal desde su inicio en 1921 hasta la actualidad. Puerta de acceso al zaguán previo a un patio. La declaración por parte de la UNESCO de la Fiesta de los Patios como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el año 2012 la ha convertido en una cita relevante dentro de la agenda cultural internacional. Nuevas tomas de plantas en patios desde distintos ángulos. Sobreimpresionado arriba a la derecha el texto, el concurso de los patios cordobeses. Todos los años, en el marco del Mayo Festivo Cordobés, se celebra el concurso de patios cordobeses durante la primera quincena del mes de mayo. Patio con plantas y flores, platos ornamentales e imagen de la Virgen del Carmen.
El concurso cuenta con un máximo de 55 patios que abren sus puertas en horario de mañana y tarde y que compiten en 3 categorías. Devoción de la Virgen Inmaculada entre flores en un patio. Patios de arquitectura antigua son aquellos que han sido construidos hasta la década de 1960 y que conservan sus principales características estructurales. Patios variados. Los patios de arquitectura moderna son aquellos que pertenecen a una nueva vivienda edificada tras la demolición de una anterior o que han sufrido tal nivel de intervención que han perdido sus elementos más significativos. Compás de entrada al convento de Santa Marta. Por último, los patios singulares son aquellos que, pertenecientes a entidades, asociaciones o congregaciones religiosas, aportan señas de identidad de la arquitectura oficial o religiosa de su época. Son extraordinarios por su monumentalidad, por su forma o por su uso, o aportan una propuesta en el marco de la fiesta de los patios que se valora interesante para el programa. Para facilitar la visita a los patios se elabora un mapa con 6 rutas diferenciadas de patios, todas ellas en el casco histórico de Córdoba. Se puede visitar Regina Realejo, Santa Marina San Agustín, San Lorenzo, Santiago San Pedro, Judería San Francisco y Alcázar Viejo. Plano detalle de una fuente ornamental en funcionamiento. Geranios en imagen difusa que se va enfocando progresivamente. Nueva sucesión de imágenes de patios floridos. Historia del concurso de patios cordobeses sobreimpresionado en el tercio superior de la pantalla. Al poco desaparece. Los cordobeses y cordobesas comenzaron a abrir las puertas de sus patios al público en 1918. Un canario en una jaula. Esta costumbre se formalizó cuando el alcalde Francisco Fernández de Mesa convocó por primera vez el concurso de patios, balcones y escaparates en 1921. Patio florido con fuente ornamental en su centro. Se establecieron 3 premios de 100, 75 y 50 pesetas, repartidos entre los únicos patios que se inscribieron en esta edición. Ante la escasa respuesta recibida, el ayuntamiento no volvió a celebrar el concurso hasta 1933. Más patios. Sin embargo, durante estos años se recuperó una antigua tradición cordobesa, la instalación de cruces en patios que se celebró por última vez en 1929. El certamen vuelve a interrumpirse con el estallido de la Guerra Civil y prácticamente no se recuperaría hasta 1944 bajo el mandato del alcalde Antonio Luna Fernández. Otros patios. Primer plano de fucsias o pendientes de la reina. Poco a poco fue aumentando la participación en el concurso. Se establecieron criterios para la valoración de los patios como la arquitectura, la decoración y el tipismo de los mismos. Se fueron incrementando las dotaciones económicas de los premios y de los accesos de participación. Se acompañó al concurso del Festival de los Patios y cada año se congregó a más visitantes. El presente patio muestra una pared con 2 grandes flores cuyos pétalos son platos ornamentales y las ramas las forman viejas tejas. Al lado un balcón con balaustrada tallada en madera. La declaración de la fiesta de los patios como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ha supuesto el impulso definitivo al concurso. Nuevos patios con personas visitándolos y lanzando fotografías. Begonias amarillas en primer plano. Un viejo pilón dentro de un patio florido. Más domas de plantas y macetas en el interior de patios cordobeses. Sobre fondo neutro, logos del Ayuntamiento de Córdoba y de Córdoba incluye. Fundido a negro.